Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es la clase de límite. Ya saben que representamos la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Bueno, mi nombre ya lo conocen, Ricardo Silvex, soy el responsable de la Cátedra de Análisis Matemático y Matemática 1 para Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática. Y el tema de hoy es justamente límite de una función. Con respecto a las consultas, las hacemos después que terminamos la presentación y bueno, y vamos haciendo las consultas y después damos por ahí un pequeño debate y a partir de eso damos la finalización ya de la clase. Vamos a empezar justamente con el concepto de límite de una función. Bueno, como la diapositiva lo mismo lo dice, es la base fundamental con la que se construye el cálculo infinitesimal o más conocido como el análisis matemático o el cálculo para los estudiantes de ingeniería. El límite de una función en realidad es un valor que tiende a una función cuando la variable independiente tiende a un número determinado. Le voy a presentar una gráfica. En esa gráfica vamos a poder observar, voy a habilitar el bolígrafo. En realidad, el concepto de límite, el límite en realidad es un número, básicamente es un número. Cuando hacemos representaciones de funciones sobre un sistema de ejes cartesianos, estamos hablando de una función de una sola variable, la representamos sobre un sistema de ejes cartesianos, allí vamos a observar de que acá tenemos, por ejemplo, para una función totalmente arbitraria, la gráfica, vamos a observar acá sobre el eje X, acá donde estoy marcando. ¿Sí? Allí tenían marcado A menos delta, A y A más delta. Significa entonces de que la función me interesa justamente en el punto X igual a A. Y a partir hacia la derecha tenemos A más delta y hacia la izquierda A menos delta, en el cual formamos una pequeña distancia, que la estoy marcando acá. Esa distancia representa lo que se conoce como entorno. Entorno reducido en un punto. ¿En qué punto? Reducido en el punto A. No me interesa mucho lo que suceda en el eje X. Lo que me interesa es cómo son los valores de esta función a medida que nos acercamos hacia el punto A. Esté o no esté definida la función en el punto A. Si está definida la función en el punto A, seguramente hay un reflejo sobre el eje Y. Ese reflejo sobre el eje Y, esté o no esté definida en el punto A, se llama límite, que es el número y nosotros lo representamos con L. A partir de ahí, ese entorno reducido que les decía acá, que teníamos hacia el lado derecho del punto A y hacia el lado izquierdo del punto A, se refleja sobre el eje Y, el cual formamos otro entorno a la vuelta del punto L, en donde el punto L es el punto límite. Normalmente a ese valor numérico lo vamos a denotar de la siguiente forma. Lo vamos a denotar como límite, límite para x que tiende a de la función f de x. Ahí está. Límite para x que tiende a de la función f de x igual a l. Allí simbólicamente estamos señalando que estamos estudiando el límite de esa función justamente para el punto x igual a de la función f de x, el cual es igual a l. ¿Sí? Entonces, cuando se nos venga la idea que es un límite, es un valor numérico que es reflejado a través del punto en el cual x tiende a un determinado valor y además
de que ese valor puede o no estar definido para la función. Por supuesto que el límite es un valor numérico que puede o no existir, en el cual nosotros ya vamos a ver cuándo un límite existe y cuándo un límite no existe. Vamos a observar ahora, o vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le sucede a una función a medida de que la variable x se acerca al valor 1? Bueno, allí yo les puse una función racional, y vamos a completar la tablita de valores que tengo acá. Van a observar que esa tablita de valores es para x igual a 1, es decir, cuando x tiende a 1. Entonces vamos a observar que hay valores que están hacia la izquierda de 1 y que están hacia la derecha de 1. Bueno, los que están hacia la izquierda de 1, bien próximos a 1, porque se me ocurrió a mí, pero podremos haber hecho con otros valores, son por ejemplo 0.95, 0.99, y los que están hacia la derecha 1.01, 1.05. Si esos valores 0.95 los reemplazamos acá en la función, es decir, los reemplazamos por nuestra variable, en cada variable, cada vez que se repita la variable x, es reemplazado justamente por el valor 0.95, lo que vamos a obtener es como resultado 2.95, que es el valor que le corresponde. Del mismo modo, si trabajo con el punto 0.99, el valor que le corresponde es 2.99. Ahora voy con los que están hacia la derecha, 1.01. Eso ya corresponde a 3.01 y a 3.05. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si reemplazo a x por 1? Cuando reemplace a x por 1, van a observar que si lo reemplazamos acá, voy a marcar, voy a señalar acá, si lo reemplazo a x por 1, voy a tener una división por 0. Quiere decir que esta función no está definida para x igual a 1. Y ahí es, y ahí es lo que le decía justamente en la diapositiva anterior. ¿Qué sucede a medida de que x tiende a 1? Que no importa si la función está o no definida en 1, podemos calcular el límite igual. En virtud de esta tabla de valores, vamos a observar de que cuando x es igual a 1, los valores de f de x, que lo voy a marcar acá, que serían la segunda columna, tienden a un valor. Observen, cuando tenemos 0.95, el valor que le corresponde es 2.95. Cuando tenemos el punto 0.99, el valor que le corresponde es 2.99. Cuando tenemos el punto 10.1, el valor que le corresponde es 3.01, y el valor 1.05, el valor que le corresponde es 3.05. ¿Cuál sería el valor que le corresponde a x igual a 1, por más que no esté definida para la función? Sería justamente 3. ¿Y eso qué significa? De que el valor límite de esta función a medida que x tiende a 1 es igual a 3. Esto es una manera de calcular el límite. Se conoce como método de aproximación. Vamos a ver ahora ya, pero no siempre se calcula a través de valores próximos. Esto es tan solo una forma de calcular, pero es bastante tedioso dependiendo del tipo de función que tenemos. Veamos qué sucede para calcular el valor del límite de esta función. Ahí tenemos límite para x tendiendo a 1 de menos 3x cuadrado más x menos 2 sobre x más 1. Calcular el límite de una función en un principio significa que a x lo vamos a reemplazar, a esta x que tenemos acá, vamos a reemplazarlo
justamente por el valor al cual tiende x, es decir, x tiende a 1, entonces vamos a reemplazar a la función por x igual a 1. Cuando hacemos eso, tenemos esta expresión. ¿Ve? Allí podrán observar de que hemos reemplazado a x por 1. Cuando hacemos eso, lo que encontramos como resultado, bueno, haciendo todas esas operaciones algebraicas, encontramos como resultado menos 2. ¿Qué significa entonces? De que el límite para x tendiendo a 1 de toda esa expresión de menos 3x cuadrado más x menos 2 sobre x más 1 es igual a menos 2. Bien. Ahora, la pregunta sería, ¿todos los límites se calculan así de simple? Lamentablemente no. Hay límites que no se pueden calcular de forma directa. Lo que tenemos que hacer es estudiar las indeterminaciones. Allí yo les puse todos los tipos de indeterminaciones. Tenemos la indeterminación del tipo 0 sobre 0, infinito menos infinito, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 e 1 al infinito. Son 7 indeterminaciones. Nosotros vamos a ver justamente las 7 indeterminaciones. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos una indeterminación? ¿Cómo hacemos para levantar esa indeterminación? Bueno, lo que hacemos es utilizar un artificio matemático. Por ejemplo, tenemos ahí ese límite para x tendiendo a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Si reemplazamos a x por 1, que a lo que tendría el límite, lo que vamos a obtener es 0 en el numerador, 0 en el denominador, y eso es una de las 7 indeterminaciones que que les presenté en la diapositiva anterior. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para levantar la indeterminación? Les decía recién de que lo que teníamos que hacer es justamente aplicar un artificio matemático. Normalmente lo que se hace es aplicar algunos de los casos de factoreo. Por eso es que necesito de que recuerden aquellos casos de factoreo que vimos justamente en el cursillo de nivelación. Como observamos que en el numerador de esta función tenemos una cuadrática, eso corresponde a un falso trinomio, podemos factorearlo de esta manera. Es decir, que quede de esa forma. X más 2 por X menos 1 sobre X menos 1. Allí van a observar que tanto numerador como denominador tienen una expresión que es equivalente. Ya está listo para simplificar algo. Lo voy a simplificar, voy a tacharlo. Listo. Cuando lo tachamos, lo que obtenemos es simplemente lo que voy a marcar acá. Límite para X tendiendo a 1, ¿de quién? De X más 2. Y ahora ya es un límite para poder calcularlo de forma muy sencilla. Directamente voy a reemplazar a x por quién? Por 1. Cuando reemplazamos a x por 1, ya me queda la expresión 1 más 2 y eso es igual a 3. Quiere decir que el límite para x tendiendo a 1 de esa función que analizamos al principio es igual a 3. Veamos otro más. Observamos de que si reemplazamos a x cuando x tiende ahora a menos 2 de esta función, eso es igual a la indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Recuerden que tenemos que reemplazar tanto a esta x como las x que tenemos en el denominador por quién, justamente por x menos 2. Cuando las reemplazamos obtenemos 0 en el numerador, 0 en el denominador, que eso es una indeterminación. Observo que en el numerador tengo x al cubo más 8. Puedo aplicar el sexto caso de factoreo, sumas de potencias impares, y en el denominador tengo para aplicar falso trinomio o Bhaskara, como ustedes prefieran.
Entonces, cuando aplicamos eso, encontramos esta expresión. Y cuando encontramos esa expresión, obtenemos que podemos simplificar x más 2 con x más 2, que son dos términos que son equivalentes. Por lo tanto, la expresión me queda de este tipo. En donde ya la expresión para calcular simplemente es reemplazando a x por menos 2. Cuando hacemos ese trabajo me queda, bueno, la fracción 12 menos 9, simplificando eso, podemos simplificar, el cual es menos 4 tercios. Significa entonces que el límite para x tendiendo a menos 2 de esa función es menos 4 tercios. Ahora la pregunta sería, ¿todas las funciones se calculan aplicando caso de factoreo? No, no en todos los casos. Allí en el trabajo práctico que le envié a través de la plataforma SEO, van a observar de que hay tipos de funciones en el cual no se aplican el caso de factoreo. Tenemos que identificarlo. Supongamos que tenemos el siguiente límite. Si siempre que queremos calcular un límite, no tenemos que pensar de antemano qué artificio debo aplicar. Lo que tengo que pensar de antemano es reemplazar a x por lo que tiende. Una vez que reemplazamos a x por lo que tiende y nos cercioramos de que hemos obtenido una indeterminación, como en este caso, una indeterminación, recién allí pensamos qué tipo de artificio podemos aplicar. En este caso estamos en presencia de una raíz. Hemos obtenido la indeterminación y estamos en presencia de una raíz. Cuando estamos en presencia de una raíz, significa entonces de que tenemos que aplicar otro método que es el de racionalizar. Acá vamos a racionalizar. Eso de multiplicar por el conjugado. ¿Sí? Significa de que acá tenemos el denominador raíz cuadrada de x más 9 sobre menos 3. Vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado de raíz cuadrada de x más 9 menos 3. El conjugado es la misma expresión, pero ahora le vamos a cambiar el signo a esta, a menos 3. Quiere decir que me va a quedar raíz cuadrada de x más 9 más 3. Una cosa así. ¿Sí? Se puede observar que estamos multiplicando todo el límite anterior por la misma expresión. Acá tenemos los conjugados que lo estoy señalando. Bien, cuando multiplicamos, lo que obtenemos en el denominador es la diferencia del cuadrado. Si pueden observar detenidamente, esto es una diferencia del cuadrado que queda de esta forma. Queda el primer término elevado al cuadrado colocado en diferencia y el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Y arriba lo vamos a expresar solamente como producto, 2x y el factor raíz cuadrada de x más 9 más 3. Bien, ahora podemos desarrollar ese cuadrado. Puedo simplificar la raíz cuadrada con el 2. Luego me va a quedar 3 al cuadrado es 9. Con este 9 positivos se van a cancelar y solamente me va a quedar como denominador x. En el cual observo que tengo una expresión equivalente, numerador y denominador. Como el numerador está colocado en términos del producto, podemos simplificar esta x del denominador con la x del numerador que está colocado como factor. Y me queda una expresión de este tipo, que es mucho más simple que la que teníamos al principio. Y ahora sí hacemos tender al límite. Observen que ya no tengo denominador, o nuestro denominador es 1, entonces no interfiere. Y cuando reemplazamos allí, podemos reemplazar a x por 0. Por lo tanto, esto me quedaría raíz cuadrada de 9. Eso es 3. Sumado más 3 son 6. Ese 6 que me aparece. Y 2 por 6 son 12.
quiere decir que el límite es igual a 12, cuando x tiende a 0 de esa función. Que bueno, a manera de resumen, ¿qué se puede emplear de una función para poder calcular su límite? Bueno, vimos que se puede calcular a través de una aproximación. En ingeniería se suele hacer eso muchas veces, más con el manejo de una calculadora, pero nosotros vamos a hacer hincapié a los conocimientos matemáticos que vamos adquiriendo, que es el de factorización, el de racionalización. Podemos evaluarlo al límite, podemos también graficarlo y también vamos a ver una técnica más, pero eso es después que avancemos un poquito, ya cuando conozcamos o dominemos los conceptos de derivada, que es la regla del L'Hospital. Bueno, esos son algunos de los artificios matemáticos que vamos a utilizar cuando estudiamos el límite de una función. Vamos a otro tema bastante importante, que son los límites laterales. Una función, le llamemos f, tiene límite derecho L cuando x tiende a por derecha, lo que se escribe de la siguiente forma. Supongamos que tenemos así, límite para x que tiende a. Voy a marcar acá una parte. Van a ver que tenemos como supraíndice de a un signo positivo. Eso significa de que nos acercamos al punto a por derecha de la función f de x es igual a l. Eso quiere decir límite para x que tiende a por derecha de la función f de x igual a l. Ese es el límite lateral derecho. De manera análoga vamos a definir el límite lateral izquierdo. Van a ver, de forma similar, la función f tiene el límite izquierdo m cuando x se aproxima a por la izquierda. Lo vamos a escribir de manera análoga, pero ahora como supraíndice del punto A es el signo menos. Entonces allí estamos diciendo el límite lateral por izquierda, el cual se llama m. Bueno, estos son en realidad los límites laterales. ¿Qué significa esto? Gráficamente, vemos que el límite lateral por derecha, voy a marcar acá el límite lateral por derecha, si vamos al eje X y nos acercamos hacia el punto A, son todos los valores próximos que se acercan a A. Entonces, todos los valores próximos que se acercan a A, nos acercamos, o si recorremos la trayectoria de la función, nos vamos acercando por todos estos valores que se reflejan sobre el eje Y, hasta llegar a acercarse lo más próximo a A, y el cual determina un valor L, que es el valor límite. De la misma manera, los límites lateral por izquierda, ahora vamos hacia el punto A en el otro gráfico por izquierda. Entonces van a observar que vamos tendiendo, a medida que nos vamos acercando a, vamos tendiendo a un número L que representa el límite, del cual va a surgir un teorema muy importante, el teorema de unicidad del límite. Este teorema que le estoy presentando acá se llama teorema de unicidad del límite, sea f una función definida para todos los valores cercanos a x, tanto como se quiera. Entonces, si el límite para x que tiende a de f de x es igual a l, significa entonces de que si el límite de esa función cuando x tiende a es igual a un número l, sí, solo sí, el límite para x tendiendo a por derecha de la función f de x es igual al límite para x tendiendo a por izquierda de f de x y obviamente es igual a L. Significa que si los límites laterales son iguales, el límite existe y es igual a L.
algo que voy a marcar. Si los límites no son iguales, ese sería el contrarrecíproco de este teorema, si los límites laterales no son iguales, entonces el límite de esa función cuando x tiende a no existe. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si los límites laterales de esa función no son iguales, entonces el límite de esa función para x tendiendo a no existe. Vamos a un ejemplo. Consideremos la siguiente función, definida de esta forma. F de x cuando x menos 1, perdón, de la función de la primera rama, f de x menos 1 cuando x es menor que 0 y x más 1 cuando x es mayor que 0. Si la graficamos, vamos a obtener esa función. Van a observar que la que tenemos hacia la derecha, la que estoy marcando acá, es la función x menos 1. Perdón, la que tenemos hacia la derecha es x más 1. Y la que tenemos acá marcada con rojo es x menos 1, que son los valores menores que 0. Voy a calcular el límite para x que tiende a 0 por izquierda. Límite para x que tiende a 0 por izquierda, por eso puse como supraíndice del 0 el signo negativo. Entonces, cuando me acerco a 0 por izquierda, quiere decir que venimos por acá, veo que la función vale ¿cuánto? Lo estoy marcando acá. Vale, ya lo he rayado, pero ustedes sabrán ver que eso es menos 1. ¿Ven? Cuando me acerco por izquierda, la gráfica de la función tiene una correspondencia sobre menos 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el límite de x que tiende a 0 por derecha de f de x. ¿Sí? Ahora vengo por derecha. Pero la correspondencia a la gráfica está marcada acá. Estoy rayando. Seguramente lo están viendo. Es justamente en x igual a 1. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 0 por derecha de f de x es igual a 1. Eso significa entonces de que, de acuerdo al teorema de unicidad del límite, que el límite para x que tiende a 0 de f de x no existe. No existe. Veamos otro ejemplo. Allí tenemos que calcular el límite para x tendiendo a 1 de esa función. Allí tenemos una función en rama. La primera rama es x más 1 para x mayor o igual que 1 y la segunda rama es x cuadrado menos 1 para x menor que 1. Si la graficamos, vamos a tener esta función. Hacia la derecha de 1 vamos a tener la recta y hacia la izquierda de 1 tenemos esta parábola con la concavidad hacia abajo. Vamos a calcular los límites laterales. Si calculamos el límite lateral izquierdo a través de la gráfica, bueno, ven, nos acercamos a 1 por izquierda y su representación gráfica tiene un reflejo sobre menos 2. Quiere decir que es igual a menos 2. Cuando hacemos por derecha, límite para x que tiende a 1 por derecha, acercamos a 1 por derecha y tiene un reflejo sobre 2. Quiere decir que el límite lateral derecho es igual a 2. Y cuando estudiamos sus límites laterales derechos son distintos, por lo tanto, de acuerdo al teorema de unicidad del límite, el límite para x tendiendo a 1 de f de x no existe. ¿Sí? Bien. Otro ejemplito más. Allí tenemos la función. ¿Cuál será el límite para x tendiendo a menos 1? Bueno, cuando la graficamos, yo les puse ahí hacia el costado izquierdo
Estamos estudiando o a lo que tiende el límite justamente al punto -1, que estoy marcando acá. Hacia la izquierda de -1, venimos con esta parte de la parábola 4 menos x cuadrado. Y hacia la derecha de -1, venimos con esta parte de la función cúbica, ¿sí? Que está marcada con rojo. Bien, vamos a estudiar el límite lateral. A ver. Uy, no me digan que no salió. Bueno, lo mismo vamos a estudiar. Si hacemos el límite lateral para x que tiende a -1 por izquierda, van a observar que si venimos por izquierda, el valor que le corresponde, van a ver, es igual a 3. ¿Sí? Ese sería el límite lateral por izquierda. Ahora si venimos por derecha, hasta llegar hasta el mismo -1, y subimos hacia la gráfica, el valor que le corresponde es ¿quién? Es 3. Entonces, si el límite lateral por izquierda, cada vez que x tiende a -1 por izquierda, es igual a 3, y el límite lateral por derecha, cada vez que x tiende a -1 por derecha, es igual a 3, de acuerdo al teorema de unicidad del límite, el límite para x tendiendo a -1 que tenemos acá, de la función f de x, es igual a -3. Bien. Vamos a ver ahora lo que representa el límite al infinito. Y vamos a considerar la siguiente función. Allí tenemos una función racional y hacemos una tablita de valores. Yo se lo hice de manera horizontal para que me alcance. Ustedes lo pueden trabajar de manera vertical, como normalmente se lo trabaja. Y supongamos que le damos estos valores, valores extremadamente grandes. Acá vamos a hacer uso de la calculadora. Le voy a pedir a cada uno de ustedes después cuando vea la grabación del video que vaya completando esta tablita, y cuando la va completando esa tablita, se lo voy a dejar como ejercicio para ustedes, van a encontrar una cierta particularidad. Sin embargo, la grafiqué a la función. Ya está graficada. La gráfica de la función es la que está presentada allí en la pantalla. Tiene una particularidad. Voy a pensar qué sucede a medida de que x tiende a infinito. Es decir, acá tiende a 1, acá tiende a 2, acá tiende a 3. Bueno, supongamos que nos interesa saber qué pasa cuando x tiende a infinito. Fíjense que cuando x tiende a 1, la correspondencia es 1. Cuando x tiende a 2, la correspondencia es un valor un poco más de 1,5. Cuando x tiende a 3, el valor es acercándose cada vez a 2. Entonces, a medida de que x tiende a infinito, nos vamos a ir acercando a 2. Eso es cuando tendemos a infinito positivo. Ahora, nos podríamos preguntar lo mismo. ¿Qué sucede cuando x tiende a infinito negativo, hacia el lado izquierdo? Y bueno, la correspondencia se ve gráficamente de que tiende justamente a 2. Ustedes lo van a poder corroborar que x que tiende a infinito positivo o a infinito negativo, evidentemente la función f de x tiende a 2. ¿Sí? Quiere decir entonces que el límite para x tendiendo a infinito de la función f de x es igual a 2. Esa sería una manera de estudiar el límites infinito de manera gráfica. Por supuesto que es una manera bastante tediosa. Ustedes después pueden completar esa tablita de valores y van a observar que evidentemente el límite es 2. Y también les voy a pedir como ejercicio qué sucede cuando el límite para x tiende a menos infinito de la función f de x. Si es menos 2 o si es 2, veremos. Bueno, eso se lo dejo como ejercicio. Ahora vamos a ver unos casos especiales con respecto a la expresión del infinito.
Algo que hay que tener en cuenta. Esto se lo voy a pedir, por favor, que lo anoten o le sacan una captura a la pantalla o le sacan una foto o después cuando vean el video más tranquilo, lo pueden anotar. Muy importante, esto es muy importante. Infinito más infinito es igual a infinito. Ya saben que infinito no es un número, infinito solamente es la expresión de que un número crece indefinidamente. Infinito por infinito es igual a infinito. En realidad, un x, un número cualquiera, sumado más infinito es igual a infinito. Un número cualquiera puesto en diferencia con infinito es menos infinito. Infinito más infinito no es 2 infinito, eso no se cumple acá, eso es solamente infinito. Luego, un número k cualquiera sobre infinito es igual a cero. Infinito sobre cero es igual a infinito, y cero sobre infinito es igual a cero. Son expresiones de casos especiales a tener en cuenta para resolver límites cuando x tiende a infinito. Muy importante. Vamos a un ejemplo. ¿Qué sucede cuando tengo que calcular un límite de esa forma? Cuando tenemos que calcular un límite de esa forma, tenemos una expresión racional y x tiende a menos infinito. Si reemplazamos a x por infinito, así como hicimos con respecto al límite, lo que vamos a obtener es una determinación de este tipo, infinito sobre infinito. Y recuerden que esa era una de las 7 indeterminaciones que vimos. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, también vamos a aplicar un artificio. El artificio a aplicar cada vez que tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador es sacar factor común. Acá en el numerador voy a sacar factor común justamente a la variable de mayor exponente, en este caso a x cuadrado. Y en el denominador a la variable de mayor exponente, en este caso x al cubo. Cuando sacamos factor común x cuadrado y x al cubo, me queda la expresión equivalente que estamos marcando en la pantalla. ¿Para qué hacemos eso? Justamente para simplificar. Acá voy a poder simplificar x al cuadrado solamente con este número y me queda solamente x. Quiere decir que me queda esta expresión de esta forma. Bueno, y ahora sí voy a aplicar lo que dijimos en la diapositiva anterior. Ahora, cuando hacemos tender a menos infinito, fíjense que voy a tener 1 sobre menos infinito, eso es 0. 7 sobre menos infinito al cuadrado, que eso es 0. Menos 4 sobre menos infinito al cuadrado, que eso es 0. Menos 6 sobre menos infinito, que eso es 0. Por lo tanto, la expresión me quedaría de esta forma. 3 más 0, bueno, me queda toda este paréntesis multiplicado por infinito, por lo tanto me queda 3 sobre infinito, y ya vimos que un número sobre infinito es igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que el límite para x tendiendo a menos infinito es igual a 0. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, si lo calculamos, vamos a obtener otra indeterminación infinito sobre infinito. Vamos a hacer el mismo trabajo. Voy a sacar como factor común x a la cuarta, que es el término de mayor exponente, o la variable de mayor exponente, y acá tenemos x a la cuarta. Este es un caso en el cual el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Vamos a ver algo. Sacamos como factor común y obtenemos esta expresión, ¿sí? Y ya tenemos listo para simplificar. Ese es el artificio. Sacar factor común, numerador y denominador. Simplificamos y nos basamos justamente en los casos especiales. Hay muchos números que están sobre x, entonces cuando hagamos tender a infinito eso va a ser 0. Por lo tanto nos va a quedar esta expresión. Ya simplificado. Acá me salió algo que no tiene nada que ver, sepan disculpar, con el límite anterior. Voy a tener que resolverlo de esta forma, nada más. Límite para x tendiendo a infinito, bueno, lo que tengo acá es 0. Esto es 0 y esto es 0. Acá también es 0, esto es 0
y esto es 0. Lo único que no es 0 es justamente el 6 que lo estoy marcando acá y el 8. Por lo tanto, me quedaría el límite para x tendiendo a infinito a 6 sobre 8. Simplificamos 6 sobre 8, que es 3 cuartos. Por lo tanto, el límite acá sería, es igual, voy a tratar de hacerlo, es igual a 3 cuartos. Ese sería el valor de este límite. Sepan disculpar que esto no tiene nada que ver, no sé por qué salió pegado, con el límite. Bien. Algo importante para destacar. Supongamos que tenemos la expresión de la forma, bueno, límite para x tendiendo a infinito, donde el numerador es un polinomio, el denominador es un polinomio, y allí obtenemos una determinación de tipo infinito sobre infinito. Básicamente, calcular los límites en infinito es sencillo. Es con el artificio, pero podemos aprovechar ciertas regularidades que se producen en matemática, nos interesan los patrones, y un patrón que se da es justamente el que les voy a marcar acá. Si el grado de P de X, es decir, del numerador, es igual al grado de Q de X del denominador, el límite es igual a los coeficientes principales. ¿Qué significa eso? Si volvemos al límite anterior, observen que les dije que el grado del numerador, que estoy marcando acá, el grado del numerador es de cuarto grado y el grado del denominador es de cuarto grado. Cuando calculamos el límite era 3 cuartos, que son los coeficientes principales, justamente 6 y 8, simplificados, 3 cuartos. Entonces, si tengo dos polinomios del mismo grado, el límite básicamente va a ser el cociente de los coeficientes principales. Bien. La segunda regla es que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite es 0. ¿Sí? Que lo calculamos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. ¿Quieren que volvamos? Volvemos. Fíjense, el límite era 0. Si observamos, el grado del numerador es de segundo grado y el grado del denominador es de tercer grado. Entonces el grado del numerador es menor que el del denominador, por lo tanto el límite es 0. Ya de antemano sabemos que es 0. Y la tercera regla a tener en cuenta es qué sucede si el grado ya del numerador es mayor que del denominador, el límite es igual a infinito. Quiere decir que el límite no existe. Esa es otra cosa que voy a marcar. Cuando decimos que el límite es igual a infinito, el límite no existe. Vamos a un caso más, un ejemplo más. ¿Qué sucede si tenemos una raíz? Ya no tenemos un polinomio. ¿Cómo trabajamos? Así hay algunos ejercicios propuestos. Vamos a trabajar de manera muy parecida. Voy a sacar factor común en el numerador, el término de mayor grado, en este caso x, como lo tenemos acá en la pantalla, y vamos a sacar como factor común también dentro del radical, vuelvo a repetir, dentro del radical, la variable de mayor exponente. Por lo tanto, me queda una expresión de este tipo. Bien, al quedarme una expresión de ese tipo, puedo hacer algo. La raíz es distributiva con respecto al producto, y acá tenemos un producto. Entonces voy a distribuir la raíz para cada uno. En el numerador lo vamos a dejar como está porque en realidad no tenemos nada para realizar algebraicamente. Y vamos a recordar algo. Acá tengo raíz cuadrada de x al cuadrado. En la primera parte de análisis matemático vimos una definición alternativa de valor absoluto, que era que el valor absoluto de x era igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué significa eso? De que ya tenemos un valor absoluto de x. Puedo reemplazar esto por un valor absoluto de x. Y que ahora me interesa saber qué pasa cuando el valor absoluto de x tiende a infinito. Bueno, si tenemos en cuenta la gráfica de valor absoluto, yo voy a tratar de hacer más o menos la gráfica del valor absoluto.
¿sí? Bueno, esa sería la gráfica del valor absoluto. Me interesa saber qué es lo que pasa cuando x tiende a infinito. Es decir, me interesa saber en este sentido, a medida de que x crece indefinidamente, la gráfica de la función crece. Quiere decir que a medida de que x tiende a infinito, el valor absoluto tiende a infinito hacia la derecha. Por lo tanto, si x tiende a infinito, estamos hablando de que el valor absoluto de x es igual a x. Como hemos reemplazado al valor absoluto de x cuadrado por, perdón, a la raíz cuadrada de x cuadrado por el valor absoluto de x, ahora me interesa saber qué pasa con el valor absoluto de x. Recuerden que el valor absoluto de x puede ser x positivo o x negativo. Como x tiende a infinito, a medida que x tiende a infinito, nosotros tenemos que x es la gráfica que está hacia la derecha, es decir, x positivo. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo por x positivo. Y ahora sí, ya podemos simplificar este factor que está en el numerador con el factor que está en el denominador. Y ya me queda una expresión mucho más sencilla. Y, y ahora sí, podemos simplificar y hacemos tender al límite. Vamos a observar que acá tenemos 2 sobre un número, menos 5 sobre x cuadrado, que x tiene infinito, por lo tanto eso sería 0. Resolviendo, esto me queda 3 raíz de cuarto y 3 sería 3 medio porque la raíz de 4 es 2. Listo, ya hemos calculado el límite. Eso sería para cada vez que tenemos un límite que x tiende a infinito y aparezca una función que tenga involucrada alguna raíz. Ahora vamos a ver la parte de límites notables. Hay tres límites notables. Uno es el trigonométrico, límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x igual a 1. Límite para x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual al número e. Y límite para x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a la 1 más x es igual a e. La demostración de estos límites se las voy a dar a través de otro video. Así ya tienen la demostración del límite notable, sepan cómo se demuestra y de dónde surgen estos límites. Vamos a un ejemplo en donde voy a aplicar el límite notable. Vuelvo a la pantalla para que ustedes le saquen una foto, hagan una captura o lo anoten en sus apuntes. Más que nada me interesa el primero y el segundo. Bien. Vamos a un ejemplo de límites trigonométricos, que también hay varios dentro de la cartilla. Por ejemplo, el que tenemos ahí, límite para x tendiendo a 0 del seno de 9x sobre el seno de 3x. Acá no podemos aplicar un caso de factoreo, ni siquiera podemos aplicar el límite de indeterminación infinito sobre infinito, puesto que es una indeterminación 0 sobre 0. En esta indeterminación 0 sobre 0, vamos a observar algo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, más que nada voy a utilizar a 9x, que es el argumento del seno, y lo voy a multiplicar justamente por el numerador y el denominador. Es decir, multiplico el argumento del seno de x a numerador y denominador. Es decir, que me queda 9x por seno de 9x sobre 9x. De la misma manera, de forma análoga, voy a trabajar con el denominador. A seno de 3 de x lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el argumento, por 3x. Voy a multiplicar y voy a dividir. Entonces me quedé de este tipo. Ya quedando de esta forma, podemos aprovechar y podemos simplificar ciertos objetos matemáticos o colocarlos en términos de límite notable. Por ejemplo, lo que voy a rayar acá, si ustedes observan, esto es igual a 1, de acuerdo al primer límite notable que estaba en la diapositiva anterior.
de la misma forma, esto también es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Debido a que esto tiende a 0. Y lo que he marcado dentro de ese diagrama, esto es igual a 1. Y esto también es igual a 1, por supuesto, siempre y cuando esté el límite para x tendiendo a 0. Eso es igual a 1. Entonces lo que me queda es lo que está fuera de esos diagramas, 9x y el 3x. Que a la vez podemos aprovechar y simplificar estas x. Simplifico esta x y esta x. Y me queda 9 tercios. Bueno, estas expresiones ya están separadas con una única intención, de señalar de que eso es igual a 1. Lo estoy marcando acá. ¿Sí? Por lo tanto, me queda 9 tercios por 1 sobre 1, que eso es igual a 3. Perfecto, ya tengo el límite. Veamos otro ejemplo en donde apliquemos el límite notable. Allí tenemos seno al cubo de x sobre 3x al cuadrado. Hacemos tender al límite y obtenemos la indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a hacer algún artificio matemático. Al seno de cubo de x lo vamos a descomponer en tres senos. Seno de x por seno de x y por seno de x. Y abajo tengo 3x al cuadrado, lo voy a descomponer como 3 por x y por x. Sin embargo, aparece un x sobre x. ¿Para qué aparece eso x sobre x? Es de manera intencional. Multiplico y divido por x sobre x debido a que tengo tres senos y solamente tengo 2x para distribuir solamente para tres senos. Entonces necesito agregar una tercera x. Pero no la puedo agregar tan simplemente. Debo multiplicar y dividir porque eso es 1. ¿Sí? Es un artificio matemático. Entonces, me va a quedar de este tipo, ¿sí? Operando con la propiedad asociativa y conmutativa, me va a quedar el límite de esta forma, en el cual observo que esto, cuando el límite para x tiende a 0, es igual a 1, esto también es igual a 1, y esto también es igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar esa expresión haciendo tender x a 0, me va a quedar 1/3 por 0, que es lo que tenemos acá, y multiplicado por todos esos 1. Por lo tanto, el límite es igual a 0. Bien, ya tenemos los límites trigonométricos. Veamos ahora para utilizar el otro límite fundamental. Y en este voy a pedir que me atiendan, por favor, porque este es un poquito más engorroso. Este es otro tipo de indeterminación, es la indeterminación de tipo 1 al infinito. Vemos que hacemos tender límite para x tendiendo a infinito. Si hago 5 sobre infinito, eso es 0. 0 más infinito es, perdón, 1 más 0 es 1 y tenemos 3 por infinito es infinito, por lo tanto obtenemos la indeterminación 1 al infinito. Voy a tener que aplicar algo. Bien, pero tengo que llevarlo al límite notable. Recuerden el segundo límite notable que les dije que quería que ustedes le saquen una captura de pantalla o directamente lo copien en el apunte. Si observamos ese límite, necesito trabajarlo de manera algebraica al límite dado para poder levantar su indeterminación y llevarlo a esa forma. Es decir, que las soluciones de los límites de este tipo siempre están en términos del número e. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Si observamos el límite fundamental, necesito que este 5 o este numerador se convierta en 1. La manera de convertirse en 1 es trabajándolo algebraicamente, como la voy a señalar acá. Fíjense que 5 sobre x algebraicamente lo podemos expresar como 1 sobre x sobre 5. Es exactamente lo mismo. Si hacemos la división, pueden comprobar después ustedes y le va a dar 5 sobre x. Eso es un artificio matemático. Eso lo vamos a reemplazar en lugar de colocar 5 sobre x, lo voy a colocar 1 sobre x sobre 5.
Bien, ya tengo una primera parte, ya tengo el primer objetivo, que esto sea igual a 1. El segundo objetivo, vamos a sacar a 3 fuera de esto. Necesito que esté solamente como exponente x, si observen el límite notable que le había marcado, y eso lo podemos hacer a través de la propiedad de potencia de potencia. Y coloqué un corchete, lo saqué al 3 fuera, y ya estamos más o menos parecidos. Lo único que necesito ahora es en realidad aplicar una propiedad del límite. El límite de una potencia es igual al límite de la base elevado al límite de la potencia. Y es justamente lo que voy a aplicar en este caso. Pero antes que nada, necesito que el exponente que está acá afuera, ¿sí? Todo este exponente que está acá afuera, sea exactamente igual que nuestro denominador para poder aplicar el límite notable. Entonces, fíjense que acá tenía solamente el 3. Sin embargo, acá me aparece un quinto por un quinto por 5. Y ustedes me dirán, ¿de dónde sale eso, profesor? Bueno, si ustedes simplifican o multiplican un quinto por 5 es igual a 1. Y 3 por 1 es 3. O sea que en un principio no he modificado nada, solamente hice aparecer una expresión a mi conveniencia. ¿Qué significa esto? De que solamente voy a utilizar lo que voy a señalar acá. Lo que quede encerrado. ¿Sí? Eso ya es nuestro límite notable. Solamente voy a asociar o voy a aplicar la propiedad asociativa de acuerdo a la potencia, voy a multiplicar todo este límite o voy a elevar a la 1 quinto y ese 3 quinto me va a quedar fuera. Una cosa así. Fíjense que les dije al principio que el límite de una potencia es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Entonces eso es lo que hice. Ese 1 quinto ya está en términos de x y el límite para x tendiendo a infinito de 3 por 5. Y eso no es otra cosa que el límite, multiplico potencia por potencia y me queda x sobre 5. Y acá límite para x tendiendo a infinito de 3 por 5, que es límite para x tendiendo a infinito de 15. Entonces, todo lo que tengo acá, dentro del corchete, eso es de acuerdo al límite notable, igual al número e. Y lo que tengo acá es límite de una constante. Esa es otra propiedad del límite. El límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, esto sería e igual a... El límite sería e a la 15, con el cual ya hemos resuelto este límite en el infinito. Veamos otro ejemplo. Límite para x tendiendo a infinito de x más 5 sobre x elevado a la 3x. Bueno, si reemplazamos, vamos a observar que eso es igual a 1 al infinito. ¿Cómo sabemos? Bueno, vemos que el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Entonces el límite va a ser igual a ¿quién? A los coeficientes. Y los coeficientes principales 1. Entonces acá es 1. Pero resulta que eso está elevado a 3 al infinito. Entonces 3 por infinito es infinito y me queda 1 al infinito. Una indeterminación. ¿Cómo resuelvo cuando están de este tipo? Simplemente lo que voy a hacer es, a este denominador lo voy a distribuir para cada uno de estos que estoy señalando. Una cosa así, límite para x tendiendo a infinito de x sobre x más 5 sobre x. Y ahí podemos aprovechar y podemos simplificar. Cuando simplificamos me queda de esta forma. Y ese es el mismo límite que resolvimos en la diapositiva anterior. O sea que se resuelve de la misma forma. Es un paso más. Entonces cada vez que tengan un límite de esa forma, ustedes lo van a poder resolver simplemente distribuyendo el denominador. Vamos a una de las últimas partes, ya no lo voy a cansar tanto, determinar el valor de A tal que exista. Bueno, en el cuadernillo hay varios ejercicios de este tipo. Acá nos vamos a basar en el teorema de unicidad del límite.
pero acá solamente no tenemos que calcular el límite, sino más que nada tenemos que determinar el valor de a, que acá en esta función lo tenemos colocado en este sector. Les decía que nos vamos a basar en el teorema de unicidad del límite, es decir, que para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces, como me interesa estudiar el límite en el punto x igual a 1, estudio el límite lateral por derecha para x tendiendo a 1 y el límite lateral por izquierda para el límite de la función f de x cuando x tiende a 1. Entonces, el límite lateral por derecha, si observamos, son todos los valores que se acercan a 1 por derecha. Si veo la restricción de la función, son los valores x mayores o iguales que 1. Esos están a la derecha de 1. Quiere decir que esta función es la que va por derecha. Por lo tanto, esta es la función que voy a reemplazar acá. Y los valores que tienden por izquierda sería la otra. Entonces lo coloco de esta forma. Límite para x que tiende a 1 por derecha, estamos marcando con el supraíndice, de la función racional, y el límite para x que tiende por izquierda de la función esta irracional, raíz de 1 menos x. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, simplemente hago tender al límite. Algunas veces me da indeterminaciones y debo aplicar algún artificio matemático. Otras veces por sustitución directa. En este caso va a ser por sustitución directa porque reemplazo a x por 1 y a x por 1. A no tengo nada para reemplazar porque en realidad es nuestra incógnita. C4 por 1 menos a cuadrado sobre 1 y por derecha, bueno, raíz cuadrada de 1 menos 1. Eso es, me determina una ecuación de este tipo. 4 menos a cuadrado igual a 0. Despejando a me queda más y menos 2. Recuerden que cuando sacamos la raíz cuadrada de un número, me da valores positivos y negativos. Bien, con eso, de esa misma forma se resuelven la mayoría de ejercicios que están dentro del cuadernillo. Y vamos ya a la última parte, que son las asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales y asíntotas horizontales normalmente se representan a través de líneas de punto y nos permiten observar hacia dónde tienden gráficamente o la trayectoria de la gráfica de una función. Con respecto a las asíntotas verticales, la gráfica se aproxima tanto como se quiera, pero nunca llega a tocar. Y con respecto a las horizontales, en algunos casos llega a tocarlo y en algunos casos no. Bueno, vamos a definir entonces lo que es una asíntota vertical. Dice que la recta x igual a A es una asíntota vertical de la gráfica f de x si al menos una de las siguientes proposiciones es cierta. Cuando el límite de x tiende a de la función f de x puede ser igual a más y menos infinito, y cuando el límite de x tiende a por derecha de f de x puede ser más y menos infinito, o el límite para x que tiende a por izquierda de f de x puede ser más y menos infinito. Bueno, acá está un poco lo que les decía, que la gráfica de la función racional no corta sus asíntotas verticales. Asíntota horizontal. Bueno, la asíntota horizontal se define de manera análoga a la que nosotros estamos acostumbrados con la asíntota vertical. Se dice que la recta y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica f de x si al menos se produce alguna de las siguientes proposiciones. Hacemos tender el límite para x que tiende a infinito positivo de la función f de x. Eso es igual a una constante que le podemos llamar b y que es el valor de la asíntota horizontal. O si hacemos tender el límite para x que tiende a infinito negativo de la función f de x, eso también puede ser igual al valor b. Y esto tiene que ver un poco con lo que les decía en las dos diapositivas anteriores, que la gráfica de una función puede cortar a su asíntota horizontal. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos que graficar la función racional que tenemos allí. La gráfica es la siguiente, ¿sí? Si volvemos a la diapositiva, van a observar que esta función no está definida para x igual a 1 cuando estudiamos el dominio. Si hago x igual a 1, voy a tener una división por 0. Justamente allí, si marcamos, ven esta franja vertical. Esta es la asíntota vertical. Y la que tenemos acá con línea de punto
es la asíntota horizontal. Esa es la representación gráfica de esta función. Bueno, determinar la asíntota. La asíntota vertical. Determinar la asíntota vertical. Bueno, nos vamos a ajustar a la definición que vimos de asíntota vertical. Que decía de que el límite para x que tiende a positivo de la función f de x podía ser más o menos infinito si se cumplía alguna de esas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es estudiar el límite en este caso para x que tiende a 1. ¿Por qué para x que tiende a 1? Porque es el valor que me puede traer problemas. Si estudio para otro no voy a tener problemas. Entonces cuando hacemos para x que tiende a 1, y cuando hablo de que puede traer problemas es que se produce la división por 0. Por eso analizo el dominio de esa función. Cuando analizo el dominio va a estar definida para todos los reales excepto para x igual a 1. Bueno, hacemos tender el límite por derecha y observamos de que esto sí, evidentemente, por sustitución diversa, reemplazamos a x por 1 y x por 1 y me da infinito. Y si lo hacemos por izquierda, pasa exactamente lo mismo. Reemplazamos a x por 1 y esto me da, ¿quién? Menos infinito. Bien. Entonces, en base a eso podemos decir, ajustándonos en la definición, o de acuerdo a la definición, de que la función admite una asíntota vertical en x igual a 1, que es lo que hemos marcado acá. Bueno, ya la vamos a marcar en el rapor. Vamos ahora a determinar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, vamos a la definición de asíntota horizontal, decía de que el límite para x que tiende a infinito positivo de f de x debía ser igual a b, o para x que tiende a menos infinito de la función f de x igual a b. Cualquiera de las dos condiciones que se cumplen ya es suficiente. Bueno, entonces vamos a estudiar a esta función que tenemos acá f de x, pero cuando x tiende a infinito. Cuando estudiamos el límite para x que tiende a infinito, vamos a obtener una determinación de tipo infinito sobre infinito. Pero vamos a apoyarnos ya debido a que el grado del numerador es igual al grado del denominador, el límite para x tendiendo a infinito va a ser igual a los coeficientes principales, en este caso 2 sobre 1, y eso es igual a 2. Quiere decir entonces que esto representa el límite cuando x que tiende a infinito. Por lo tanto, representa la asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, la función admite una asíntota horizontal en y igual a 2. Si vamos a la gráfica, la marcamos la asíntota vertical en x igual a 1, ahí la estamos marcando con la flecha, y marcamos la asíntota horizontal en y igual a 2.